Hola a todos y bienvenidos a tu canal zaragozista Rojido TV, donde hablaremos de la nueva actualidad del Real Zaragoza desde el punto de vista de un aficionado. Como en el vídeo anterior, conoceremos un poquito más a los nuevos fichajes. Hoy, Jair Amador, portugués de 31 años y que juega de central, con experiencia internacional y también en España. Mi recuerdo, mis comienzos fueron pues más o menos con 6-7 años, cuando ya llegué a mi pueblo, a Villanueva la Serena. Mi padre me llevó pues al club de allí del pueblo, al Sport Villanovense, y empezaron por ahí pues a meterme un poquito mi padre también el gusanito del fútbol, y al final día a día, cuando vas con los compañeros, empiezas a hacer cosas y le vas cogiendo el gustillo, y la verdad que muy bien, muy contento, y a raíz de ahí ya un no parar. El fútbol es una parte de mi vida, es mi trabajo, pasión, y a lo que me quiero dedicar hasta que mi cuerpo diga basta. Pues la verdad que 2 temporadas, la verdad que diferentes. Y la primera me costó un poco la adaptación con el tema de cultura, el tema del idioma, que al final yo no tenía el inglés, y al final me costó un poco adaptarme. Pero una vez que me adapté, la verdad que terminé muy bien la primera temporada, y la segunda pues desde el inicio fenomenal, y las 2 temporadas con títulos, que al final también es muy gratificante en la parte nuestra del fútbol, y sobre todo te quedas con la sensación de que has hecho tu trabajo también bien, y más cuando sabes que los fans, la afición, se quedaron muy, muy contentas, y en este caso cuando ya me tocó despedirme, pues también lo sintieron mucho, y es gratificante para ti, ¿no? como profesional. Te liberas bastante, porque al final es tu casa, es tu país, y donde realmente también quieres disfrutar, quieres ver también, en mi caso, a la familia que esté contenta, esté más a gusto aquí, y al final yo vengo con muchísimas ganas, porque al final vengo a un club grande, vengo a un nuevo club, y siempre mi idea es dar lo máximo e intentar hacerlo lo mejor posible. Pues la verdad, fuera de fútbol soy una persona muy, muy tranquila, muy casera, muy familiar, sobre todo familiar. Me gusta mucho estar con mi mujer, con mis 2 hijos, y pues lo típico, ¿no? Ir al parque, dar paseos, ir a comer un poco con la familia de vez en cuando, y muy amigo de mis amigos. La verdad que ya tenía una ligera idea de Zaragoza, y estos días también he tenido tiempo de ir conociendo, ubicarte un poco, y la verdad que me va gustando lo que voy conociendo de Zaragoza, y acomodándome poquito a poquito. La afición, yo le podría, os le digo directamente que es difícil ahora mismo el apoyar en la situación que estamos, estando haciendo actos de presencia en el campo, pero esperemos que nos apoyen todo lo máximo que pueda desde la lejanía, en este caso, que nosotros vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros, me incluyo obviamente, y que obviamente no pierdan la fe en ningún momento, porque pues yo creo que al final se está haciendo un buen proyecto con ambición, y seguramente logremos el ascenso, que es lo que más queremos todos, sobre todo la afición, que lleva sufriendo muchos años, y esperemos darle este año una alegría, que sería pues el ascenso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo, comenta, y también puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, PZ Rugido Zaragozista, y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, que será Sergio Bermejo.